Tras la sesión anterior en la que hemos tratado el concepto de lo sublime en Burke, pasemos ahora a ver qué dice Burke sobre el concepto de la belleza y sobre sus causas, un tema que constituye, como vemos, la cuestión central de la tercera parte ya del libro. Aquí Burke va a plantear una reflexión de lo bello que años más tarde Friedrich Schiller caracterizará en su texto Callias como de sensible subjetiva, como una explicación sensible subjetiva. Para Burke, frente a lo sublime que se funda en el deleite, lo bello, escribe, se funda en el mero placer positivo y excita en el alma aquel sentimiento que llamamos amor. Pues por belleza entiende Burke aquella cualidad o aquellas cualidades de los cuerpos por las que estos causan amor o alguna pasión parecida a este. Es decir, que el término belleza, Burke lo va a aplicar a todas aquellas cualidades de las cosas que provocan en nosotros un sentimiento de afecto y ternura. Cualquier sentimiento que esté vinculado al afecto, a la ternura, o cualquier otra pasión, nos dice, lo más parecida a él. Y por amor, Burke entiende aquella satisfacción que deriva de la mente al contemplar cualquier cosa bella, sea de la naturaleza que sea. El amor, pues, quedaría así distinguido del deseo o de la lascivia, que para Burke es una energía de la mente que precipita a la posesión de ciertos objetos y que no nos afectan porque sean bellos, sino en realidad por cosas totalmente diferentes. Y esta diferenciación, desde luego, en Burke es muy importante. Para Burke, la belleza y la pasión causada por la belleza, que él llama amor, es diferente del deseo, aunque eso sí nos advierte en algún momento que el deseo también puede actuar a veces al mismo tiempo que aquella. Y dado que la belleza es alguna cualidad de los cuerpos, nos dice que actúa mecánicamente sobre la mente humana mediante la intervención de los sentidos, esta es la idea fundamental de todo el empirismo, de toda la estética empirista, lo que va a intentar Burke es considerar a partir de esto muy atentamente de qué manera se hallan dispuestas aquellas cualidades sensitivas en las cosas que excitan en nosotros la pasión del amor o algún afecto correspondiente. Es necesario prestar mucha atención al hecho de que Burke considera la belleza una cualidad social. ¿Y por qué? Pues dice que allí donde mujeres y hombres y también los animales nos dan una sensación de alegría y placer al contemplarlos, nos inspiran sentimientos de ternura y afecto hacia ellos y por tanto nos gusta tenerlos cerca y de buena gana, dice, establecemos una relación con ellos. En todo caso, apostilla Burke, la pasión excitada por la belleza está más próxima a una especie de melancolía que a la alegría y al regocijo. Un dato importante es que Burke rechazará que la belleza consista en la proporción, pues para él, leemos, la proporción, como parece ocurrir con toda idea de orden, se refiere casi por completo a la conveniencia. Por consiguiente, se ha de considerar como una criatura del entendimiento antes que como una causa primaria actuando sobre los sentidos y la imaginación. Y son varios los ejemplos que Burke propone para apoyar la afirmación de que la proporción tiene escasa participación en la formación de la belleza. Aludiendo también a los problemas que encuentran, en su opinión, los partidarios de la belleza proporcional, es decir, de que la belleza sea dependiente de ciertas proporciones, como sucede, por ejemplo, en el caso de las proporciones del cuerpo humano. Así, no sin ironía, Burke afirma que algunos sostienen que esta debe ser de 7 cabezas, es decir, la proporción perfecta debe ser de 7 cabezas. Otros que debe ser de 8, mientras que otros la extienden incluso hasta 10. Para Burke, pues, las ideas matemáticas no son las verdaderas medidas de la belleza, no pueden ser las verdaderas medidas de la belleza, rechazando de esta manera la idea de que unas determinadas proporciones particulares pueden actuar naturalmente produciendo un efecto placentero. Asimismo, Burke se va a oponer a otra de las ideas más generalizadas, a la idea de que la utilidad sea también la causa de la belleza. Pues nos dirá, de acuerdo con ese principio, el hocico de un cerdo parecido a una cuña, con su ternilla dura en la punta, sus pequeños ojos hundidos y toda la hechura de su cabeza, también adaptada a la función de caballo zar, serían extremadamente bellos.
cosa que en principio para Burke eso no sucede, ¿no? Esta idea, claro, es una idea que va a permanecer durante muchísimo tiempo en la estética alemana, y de hecho también aludiendo a Friedrich Schiller en su obra Callias, nuevamente recuperará, o veremos recuperarse esta idea, esta crítica a la finalidad, esta crítica a que finalidad, orden, proporción, perfección, esas cualidades, dice Schiller, que en el seno de las cuales se creyó durante tanto tiempo haber encontrado la belleza, no tienen absolutamente nada que ver con ella. De la misma manera, añade Burke, que el estómago, los pulmones y el hígado, al igual que otras partes de nuestro cuerpo, están incomparablemente bien adaptadas para sus fines y, sin embargo, bueno, pues en su opinión, distan mucho de ser bellos. El posicionamiento de Burke evidentemente no podía ser otro, pues para él la belleza, el efecto, es decir, en la sensación de la belleza, el efecto precede a cualquier conocimiento del uso. Para Burke la belleza es, en su mayor parte, alguna cualidad de los cuerpos que actúa mecánicamente sobre la mente humana mediante la intervención de los sentidos. Y por tanto, Burke lo que va a hacer es ir analizando esa cualidad sensitiva en las cosas que encontramos bellas en la experiencia, es decir, que excitan en nosotros esa pasión del amor o esa especie de sentimiento de ternura o algún afecto correspondiente o vinculado a esa especie de amor que él vincula con la experiencia de lo bello. Y una propiedad que según Burke es constantemente observable en los objetos bellos es la lisura. Una cualidad, dice, tan esencial de la belleza que no recuerdo ahora ninguna cosa bella que no sea lisa. En su opinión, los cuerpos que son rugosos y angulares provocan una sensación de dolor que consiste en una violenta tensión o contracción de fibras musculares, mientras que los cuerpos lisos provocarían un placer positivo que él vincula a una forma de cierta relajación. En el ámbito del gusto del paladar, habría, en opinión de Burke, también ciertos equivalentes a lo liso, y el más directo de ellos sería lo dulce, es decir, que las cosas dulces serían, en opinión de Burke, lo liso del gusto del paladar. Otra propiedad de los objetos bellos sería la pequeñez, algo que Burke justifica recordándonos que en la mayoría de las lenguas se habla de objetos amorosos con epítetos diminutivos. Así es, dice, en todas las lenguas que conozco. Y esto efectivamente, bueno, pues en castellano también nosotros habitualmente lo hacemos cuando nos referimos a los bebés o a los cachorros de los animales, cuya pequeñez casi nos exige hablar en términos amorosos, ¿verdad?, a través de diminutivos. Otra cualidad sería, en opinión de Burke, la variación gradual, pues afirma Burke que los cuerpos perfectamente bellos no se componen de partes angulares, sus partes nunca tienen continuidad a lo largo de la misma línea recta. Estos varían, dice, su dirección a cada instante y cambian bajo la mirada, desviándose continuamente. Poniéndonos en este caso como ejemplo el de un pájaro que Burke considera especialmente bello, una paloma, que en su opinión coincide muy bien con la mayoría de las condiciones de la belleza. Dice, es lisa y plumosa. Sus partes se entrelazan unas con otras y no se ve ninguna protuberancia súbita en el conjunto. Y sin embargo, el conjunto cambia continuamente. Otra cualidad de lo bello sería, en opinión de Burke, la delicadeza. Un aire de robustez y de fuerza le parece muy perjudicial para la belleza. Una apariencia de delicadeza e incluso de fragilidad casi, dice Burke, le es esencial. Por ello, para Burke no serían bellos ni el roble, ni el fresno, ni el olmo, ni ninguno, por ejemplo, de los árboles más robustos de un bosque, y árboles que más bien, por el contrario, le parecen majestuosos, incluso en algún momento llega a afirmar que le parecen horrorosos, pero sobre todo porque inspiran una especie de reverencia. Frente a estos, Burke se refiere como bellezas vegetales al delicado mirto, al naranjo, al almendro,
al jazmín y a la vid, y dirá que son las especies floreadas, tan notables por su debilidad y duración momentánea, las que nos da la idea, o las que nos dan la idea más viva de la belleza y de la elegancia. En cuanto al color, asegura Burke, los colores de los cuerpos bellos no han de ser oscuros ni turbios, sino limpios, dice Burke, y bonitos. Segundo, no deben ser los más fuertes. Algo que, podemos comprobar, de hecho, en los colores que habitualmente se emplearon o se empleaban en la decoración de los interiores en ese periodo histórico, en la Inglaterra y en las Islas Británicas en ese periodo. Aquellos colores, dice Burke, que parecen ser más apropiados para la belleza son los más suaves de cada gama: verdes claros, azules claros, blancos débiles, rosas y violetas. Y muy cercana a la idea de la belleza, Burke sitúa la gracia, que considera una idea no muy diferente de la belleza y que consiste, dirá, mucho en las mismas cosas, añadiendo a esta descripción lo siguiente: toda la magia de la gracia y lo que llamamos su yo no sé qué. Volveremos, de hecho, en otra de las presentaciones sobre esta cuestión o sobre esta expresión del no sé qué. Dice Burke, toda la magia de la gracia y lo que llamamos su yo no sé qué consiste en esta tranquilidad, redondez y delicadeza de actitud y movimiento. Como resultará obvio a cualquier observador que considere atentamente la Venus de Médicis, el Antino o cualquier estatua que generalmente se conciba graciosa en alto grado. Y tratando de dejar todo muy claro, Burke nos propone la siguiente recapitulación, que yo creo que también nos va a servir a nosotros para, casi a modo de resumen de lo dicho en este tema. En conjunto, dice Burke, las cualidades de la belleza, cualidades meramente sensibles, son las siguientes. Primero, ser comparativamente pequeño. Segundo, ser liso. Tercero, presentar una variedad en la dirección de las partes. Pero, cuarto, no tener estas partes angulares, sino entrelazadas, por así decir, unas con otras. Quinto, tener un perfil delicado, sin ninguna apariencia destacable de fuerza. Sexto, ser de colores claros y brillantes, pero no muy fuertes y resplandecientes. Séptimo, o de ser su color resplandeciente que se halle diversificado con otros. Estas son, asegura Burke, las propiedades de las que depende la belleza, propiedades que actúan por naturaleza y que se hallarían menos expuestas a ser alteradas por el capricho o confundidas, nos dice Burke, por una diversidad de gustos. Y ya para terminar, simplemente decir que este libro al que hemos dedicado estas sesiones, indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, tendrá una grandísima repercusión en décadas posteriores. En la crítica del juicio, Kant se referirá elogiosamente a Burke, cuya indagación de hecho se tradujo al alemán en el año 1773, y de hecho el libro de Burke fue el antecedente más claro, más importante del texto de Kant, Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y de lo sublime, que este publicará en 1764 y sobre el que volveremos, aunque sea de pasada, en una de las presentaciones que dedicaremos exclusivamente al pensamiento estético de Kant.